Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. El universo cinematográfico de Marvel nos ha demostrado que sabe cómo contar historias. A través de sus 3 fases nos contaron la saga infinita, progresando poco a poco desde la presentación de los héroes y poco a poco revelando la verdadera amenaza, hasta finalizar con la batalla con el gran titán Thanos. Sabemos que se viene algo completamente nuevo en esta segunda saga y en la fase 4, donde parece que los Eternals serán una pieza clave para el desarrollo de todo esto, y por eso en este video te traemos cómo los Eternals serán esenciales para el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Aún no sabemos a ciencia cierta el rumbo que parece que tomará esta fase 4, solo hemos podido ver pequeñas pistas, y dentro de las películas que conformarán esta fase es que quizá los Eternals es la que puede cambiar más el universo como lo conocemos. Esta película le está apostando a un gran elenco con grandes actores y con personajes bastante inclusivos, además de que será todo un nuevo equipo de héroes que debutarán en un momento donde el equipo más grande de héroes, los Avengers, ha quedado fragmentado. Los Eternals son menos conocidos para las audiencias que no leen cómics, por lo que hay mucho espacio para la interpretación que decida darles Marvel, pero quizá lo más importante es que serán como la mitología de este universo. Hay varias versiones y reinicios de los Eternals en sus más de 40 años de historia en Marvel, pero la idea general es que hace mucho tiempo los celestiales divinos vinieron a la Tierra y usaron su ciencia magia para crear 2 especies divergentes, las 2 basadas en el ADN de los primeros humanos. Estas especies eran los Eternos y los Deviants. Los Eternos tienen una forma humana y son casi inmortales, ya que no se enferman y son inmunes a las toxinas que matarían a un humano promedio. Sus cuerpos también son extremadamente duraderos y son casi imposibles de destruir. Este grupo posee los poderes de vuelo, telequinesis, superfuerza, lectura de mente, generación de campos de fuerza y más, dependiendo del Eterno, claro está, y pueden entrar en un estado de mente colmena entre sí que reúne sus poderes en un ser amplificado llamado Unimind, una cualidad que no cualquier equipo de héroes podría imaginar tener. Los Eternos generalmente representan una guerra contra los Deviants, para así proteger a la raza humana, y algunos incluso se establecieron en las montañas de la antigua Grecia y fundaron una ciudad de los Eternos llamada Olimpia, convirtiéndose así en la base de la vida real del Partenón griego. Toda esta historia fue creada por Jack Kirby para explicar hasta cierto punto que la idea de los extraterrestres antiguos influyeron en la evolución del hombre tal como lo conocemos hoy en día, pero hay varios puntos en su historia que serán esenciales para el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Tal vez uno de los primeros elementos que tiene una gran conexión y que muchos ya lo conocen es esta unión que tienen con los celestiales, sobre todo porque sus creadores ya los hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel, pero solo han aparecido de manera general y no los hemos conocido a profundidad. Pero ahora esta cinta les dará la oportunidad de por fin tener la atención, y es probable que se apegue bastante a la historia que Kirby nos contó en los cómics. Creados por el universo mismo, los celestiales crecieron hasta convertirse en los grandes exploradores y científicos del cosmos, visitando mundo tras mundo y plantando semillas de la evolución. En tal visita a la Tierra hace más de 1 millón de años, los celestiales se encontraron con el hombre primitivo y realizaron los experimentos que finalmente producirían a estas razas humanoides. Recordemos que no solo aparecerán en el principio de la serie, porque ya se dijo que el personaje de Salma Hayek, quien será líder de los Eternals, tendrá el poder de comunicarse con los celestiales, y seguramente esto brindará la oportunidad de que sigan apareciendo en un futuro próximo dentro del universo cinematográfico de Marvel, además de que los mismos celestiales podrían ser otra conexión con las grandes entidades cósmicas del universo de Marvel, y sabemos que se quiere ir a lo grande para esta nueva saga, y estos personajes podrían estar por abrir la puerta a todas estas historias. Por otro lado, sabemos que en la película se hablará de la creación de los Eternals, pero no se ha mencionado del todo si veremos a esta otra raza que fue creada, la cual es los Deviants. El odio y la guerra entre ellos es motivo suficiente para contar su historia, una historia que puede sentar las bases para muchas otras, no solo porque el último gran villano del universo cinematográfico de Marvel, Thanos, fue un Deviant en los cómics, y de algún modo podríamos ver un poco del origen de este personaje y hacer canónico que efectivamente Thanos es un Deviant también en este universo, porque de toda la genealogía de este villano ya ha influido un poco en el MCU. Lars, el padre de Thanos, fue nombrado en Avengers Infinity War mientras Thanos buscaba la gema del alma en Vormir. Sus antepasados tienen una historia de cómo un enfrentamiento de hermano contra hermano lucharon por el control de la Tierra, y que tras este encuentro el hermano perdedor fue uno de los que se fueron a fundar colonias fuera de la Tierra. Una historia muy interesante que verla en la pantalla grande le podría funcionar al MCU. Josh Brolin ha declarado que felizmente regresaría a trabajar con
como Thanos nuevamente, y no sería sorprendente ver que esto sucediera. Si vemos un titán precataclismo, podríamos tener la suerte de ver a los padres de Thanos, a Lars y Suizan, así como a su planeta, y así entender las verdaderas crisis por las que pasaron. Y claro, es más que obvio que la adquisición de Disney de los personajes de Marvel y las propiedades de Fox deja abierta la idea de que los Eternals también podría proporcionar la historia de origen de los mutantes en el universo cinematográfico de Marvel. Los experimentos de los Celestiales también produjo una rama del hombre primitivo que contenía un gen inactivo con el potencial de liberar poderes increíbles en algún momento. Estos genes latentes fueron portados por todos los antepasados tempranos de la humanidad, y aquellos que evolucionaron y manifestaron ese potencial llegaron a ser conocidos como Homo Superior, o como los mutantes en el universo de Marvel. Si bien los X-Men de Charles Xavier son los mutantes más conocidos, no son los únicos y ciertamente no fueron los primeros. Se mencionan a varios mutantes en momentos claves de la historia, pero aún se debate sobre quiénes fueron los primeros. Pero se entiende que en el último siglo su número aumentó considerablemente. Marvel quiere que este grupo de héroes llegue por fin al universo cinematográfico de Marvel, y apenas es una posibilidad, por lo que desde el inicio del MCU no se habla de ellos. Es probable que se cambien las fechas y que tras el estreno de los Eternals se explique que el aumento de número de los mutantes apenas está comenzando, o que de algún modo los eventos del chasquido de Thanos detonaron el despertar de todo este gen mutante en muchas personas. También hay un dato interesante, que los Eternals de la Tierra no son los únicos que existen en todo el universo. Existen colonias como las que hay en el planeta Urano y en una de las lunas de Saturno llamada Titán. Es importante recordar que con un grupo de seres esencialmente inmortales, esta historia se puede contar en cualquier momento o momentos en el tiempo. Con tantas historias cósmicas que se están preparando ahora en el universo cinematográfico de Marvel, la conexión o la integración con otras colonias de Eternals podría estar por suceder. Tenemos a los Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y a Capitana Marvel 2, donde ambas películas podrían explorar otros rincones del universo. Dentro de la Tierra, los primeros Eternals se conocen porque fundaron varias ciudades importantes y porque su poder y belleza eran vistos por los humanos como dioses, que parece que será un tema que sí podría aparecer en la cinta, sobre todo por la lista de personajes que conocemos. Suras y su hija Athena serán protagonistas en la película, al igual que el otro hijo de Lars, Eros, también conocido como Star Fox. En los cómics, Suras y los Eternos del Olimpo a menudo se confundían con los dioses griegos, que era Suras igual a Zeus, Tena igual a Athena y Macari igual a Hermes, o como otras figuras legendarias griegas, Cersei era la legendaria bruja Circe de la Odisea. Suena muy probable que Marvel explique que estos Eternals son esas figuras que conocemos de la mitología griega. Si hicieran eso, podrían crear una ruta directa para presentar a la versión del MCU de Hércules, uno de los Avengers más icónicos de todos. Sabemos que están buscando un protagonista masculino para interpretar un dios griego, y que uno de los amigos de Hércules, Gilgamesh, aparecerá en la película, y nos parece que sería una conexión directa para ver que veremos a Hércules unirse al MCU. A Kevin Feige se ha revelado que le gusta la lista rotativa del equipo de los Avengers, y no solo en esta película nos estarían presentando a Hércules, Cersei y Star Fox como miembros potenciales de una futura película de los Avengers, sino que incluso también entraría Black Knight, que también es un miembro de los Avengers recurrente. Hay otra conexión que el universo cinematográfico de Marvel podría explorar más, y es que esta película podría tener referencias con Atlantis y Lemuria, tanto Atlantis ubicada en el Océano Atlántico Norte como Lemuria ubicada en el Océano Pacífico son dos continentes perdidos que han tenido grandes historias a lo largo de los cómics de Marvel. Las primeras ciudades de los hombres construyeron una de las ciudades en Lemuria. Pero esto no es lo único, ya que hay otra ciudad en el otro lado del mundo, el reino de Atlantis, donde había mucho comercio y alquimia, y a medida que las dos grandes civilizaciones crecían en poder, continuaron entrando en conflicto. Pero este continente de Lemuria terminó por ser conquistado por los Deviants y lanzaron un ataque masivo contra Atlantis. Para defenderse del ataque, el rey Atlante desató el poder de los pozos de magma de Atlantis, y si bien derrotó a los Deviants, también dañó las placas tectónicas de abajo y Atlantis se perdió en el mar. Fue en este momento que los Celestiales, ausentes de la Tierra desde que su experimentación genética creó a los Eternals y a los Deviants, que regresaron. Infelices con cómo se había comportado sus creaciones, los Eternals que ignoraban a los humanos y los Deviants que terminaron por ser crueles y los esclavizaron, los Celestiales destruyeron Lemuria, sumergiéndola bajo el agua y matando a la mayoría de sus habitantes Deviants, un evento conocido como el Gran Cataclismo, uno que causó gran destrucción, pero donde tras estos eventos el hombre una vez más emergió, y fue tras este conflicto que surgió la especie Homo Mermani. Algunos creen
a través de la evolución, otros creen que fueron modificados genéticamente y otros creen que fueron sobrevivientes del gran cataclismo que fueron transformados por brujería o por el dios Neptuno. Mientras que originalmente vagaban por el mar, Homo Mermanus finalmente encontró la ciudad perdida de Atlántida y la convirtió en su reino. Esta complicada historia daría paso a que dentro del MCU pudiéramos ver el origen de la Atlántida, además de un grupo de Homo Mermanus que dejó la Atlántida y localizó a Lemuria hundida, y así los lemurianos y los atlantes se convirtieron en grandes enemigos y han luchado unos contra otros durante siglos. Si bien los cómics presentan una historia larga, detallada de la Tierra Antigua, Marvel Studios realmente solo tiene que elegir lo que le gustaría mostrar en Eternals para configurar uno de sus grandes personajes, Namor, un personaje que desde hace tiempo ha sonado como uno de los que Kevin Feige y su equipo han querido incluir en el universo cinematográfico de Marvel. Los Eternals le podrían dar los primeros datos importantes para que por fin se pueda desarrollar una serie de películas alrededor de este personaje que fue de los primeros personajes originales en aparecer dentro de las páginas de Marvel Comics. Y bueno, estas son solo algunas de las conexiones que los Eternals del MCU nos podrían traer, pero si de igual manera te interesa conocer 7 veces que Wolverine ha muerto, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.